Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más. Buen día, queridos estudiantes, bienvenidos a su sesión de socialización. Esta sesión hace parte ya del tiempo de cierre de lo que ha sido la práctica este semestre. Por eso nos encontramos hoy la coordinadora de práctica, la profesora Daisy, y también que ella es la tutora de primer semestre, y mi persona Jenny Forero, que he sido la tutora de práctica 2, práctica 2, 3 y 4. Práctica 1 es la profesora Daisy, no es semestre número 1. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe Jenny, aquí para acompañarlos y, como dice la profesora Jenny, hacer todo el proceso de socialización de lo que ha sido nuestra práctica 1, 2, 3 y 4, y asimismo la socialización de la característica del proceso de caracterización de las instituciones de práctica donde ustedes desarrollan precisamente esa práctica pedagógica. Exacto, y ese es el objetivo que vemos en la presentación para el día de hoy. Nuestra sesión habla de ese propósito de retroalimentarlos a ustedes, estudiantes de práctica, en los procesos que se llevaron a cabo. Y también, como lo dice la profesora Daisy, mostrarles a ustedes la caracterización de esos escenarios de práctica, gracias a la información oportuna que los estudiantes entregaron a su debido tiempo cuando diligenciaron el formulario de caracterización. Eso nos ayuda a dar una mirada y poder enriquecer el proceso de práctica para el siguiente año. Entonces, agradecemos su valiosa información porque nos dan también como un norte frente a lo que se viene para práctica el próximo año, pero también nos permite sensibilizarnos frente al territorio donde ustedes se encuentran. Es bien diverso, a veces con algunos retos, pero que afortunadamente para la mayoría de ustedes esta etapa de práctica culminó con mucho éxito. Bien. Bueno, recordemos que a principios de práctica, en las primeras sesiones, recordábamos como esas competencias que ustedes iban a desarrollar. Hoy podemos decir que la gran parte de ustedes tienen ya las competencias adquiridas. Nos asombramos y de verdad para mí, y creo que para la profesora Daisy también es una alegría ver cómo ustedes tienen como ese proceso y cómo podemos escribir, por ejemplo, de forma diferente, cómo podemos dar una visión acerca de lo que observamos desde la parte pedagógica, desde los conocimientos adquiridos. Entonces, les felicitamos a aquellos que adquirieron esas competencias. Entonces, por ejemplo, el de registro. Muchos de ustedes desarrollaron esta competencia al observar y escribir. Si uno no se atreve a escribir, pues es muy difícil de pronto poder tener como la evidencia de lo que ustedes hacen. Entonces, no es solamente por una entrega de un trabajo que tiene una nota, sino que en su vida profesional ustedes acostumbren a registrar, a escribir lo que hacen, porque eso es investigación. Mucho de eso puede servir para una investigación o una innovación pedagógica, pero si no está escrito, pues ¿en dónde o cómo lo vamos a poder socializar o visibilizar? Y desde sus territorios ustedes son, créanme, la mayoría de estudiantes que observamos y hacemos seguimiento, muy inteligentes y tienen unos aportes muy bonitos en sus sitios de práctica, y también las personas que son directivas del sitio de práctica o sus docentes titulares reconocen esas competencias en ustedes. La implementación del diario campo bitácora, la mayoría de ustedes no tuvo dificultades, o sea que es una competencia adquirida, vuelvo y digo, es la evidencia en este sistema, en esta modalidad. Pues es la forma como nosotros podemos observar que ustedes están en campo, que hacen la práctica, que llegan al día a día, que desarrollan unas actividades, que acompañan al docente titular, que están con los niños y las niñas, que están apropiándose y llenándose de experiencia. El contexto institucional y social, entonces a partir de las bitácoras encontramos que muchos de ustedes, aunque lo encuentren de pronto muy vano, por así decirlo, solamente reconocer el sitio donde está, que usted haga un plano, eso usted ya le da unos elementos para ubicarse en dónde está, que pueda saber cómo está organizada esa institución educativa, y eso es lo primero que uno debe llegar a hacer, como empaparse de esos elementos, de esa información, para después poder hacer los aportes.
No podemos llegar a pretender a decir, bueno, aquí no hay nada y entonces, bueno, plasmo lo que a mí me interesa. También vemos que desarrollaron competencias específicas en torno a la población de desarrollo de primera infancia, entonces respetaron esas etapas de desarrollo en las que se encuentran los niños y las niñas, formularon actividades o participaron en actividades que propendían exactamente por fortalecer esas dimensiones que hemos conocido a lo largo de esta práctica, que han reforzado también en otras asignaturas, pero también han tenido ustedes la posibilidad de desarrollar esas habilidades como de manejo de grupo, la comunicación es muy importante, lograr también que entender que en la diversidad no todos aprenden solamente desde la parte auditiva o visual, entonces al implementar otro tipo de estrategias o actividades pedagógicas, pues los hace expertos, digamos, en ese sentido para seguir aprendiendo. Y en el quehacer pedagógico, pues lo reúne todo. Hoy consideramos, yo podría decir, profesora, y si usted me corrige si no es así, que el 99% de nuestros estudiantes adquirieron estas competencias, que falta trabajo en algunos casos, sí, específicamente de pronto en la escritura sobre todo, pero considero que las experiencias han sido muy bonitas a través también de las llamadas que hemos hecho a sus docentes titulares, retroalimentan también que ustedes tienen manejo del tema, dominio de grupo, tienen una comunicación asertiva, puntual, a tiempo con sus docentes titulares y con los niños, las niñas y todas las personas que los rodean, hasta con las familias. Entonces, de reconocimiento. ¿Me equivoco o no, profe? No, importante eso porque digamos que es el trabajo que ustedes están desarrollando, ese trabajo que ustedes están desarrollando en las instituciones educativas, pues está dejando primero que todo muy en alto el nombre de ustedes como estudiantes y también el nombre de la Universidad SECAR, porque es el desempeño que ustedes están llevando a cabo de la teoría y de todos los conocimientos que la universidad les puede dar a ustedes, que ustedes los ponen en práctica ya en sus instituciones educativas. Entonces, es importante y es de resaltar que, como dice la profe Jenny, casi en el 100% de las instituciones pues tienen una buena imagen y un buen concepto tanto de ustedes como de la universidad. Exactamente. Bien, entonces vámonos con la siguiente diapositiva y es cómo está organizada la práctica. Esta práctica 1, recordemos que no es el primer semestre de formación, sino es el primer semestre de práctica. Ustedes empiezan primer semestre de práctica en el segundo semestre de su formación en licenciatura en pedagogía infantil. Y bueno, está dado también el contexto. Entonces se sugiere, y por motivos también de que ustedes tengan como todas esas herramientas y adquieran todas esas habilidades y competencias, que la población vaya también en su edad aumentando de acuerdo a usted en el semestre de práctica en el que se encuentre. Entonces, por ejemplo, los de práctica 1 y práctica 2 desarrollaron su práctica pedagógica en los centros de desarrollo infantil o en jardines de carácter privado, con población de 0 a 5, generalmente, 4 más o menos. Y semestre 3, 4 y 5 lo hicieron con estudiantes en etapa preescolar de colegios o instituciones públicas y privadas. ¿A qué obedece la edad? Que ustedes están haciendo una formación en pedagogía infantil y es importante para la universidad que usted tenga conocimiento y domine las habilidades y también pueda plantear estrategias pedagógicas, replicarlas o innovar con toda la población, desde 0 años hasta los 5, 6, 7 años. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso usted le da herramientas para poderse desarrollar en su entorno laboral. Y también para respetar pues los procesos mismos de los niños y las niñas. Lo mismo organizar una actividad para un chico de 4 años, una niña de 4 años, que para un bebé de 3, 6 meses. Entonces es importante que todos nos demos la oportunidad de pasar por ese tema. Recordemos que en primero y segundo semestre de práctica nuestro énfasis es observacional, o sea, ustedes observan y acompañan. Hay un término que está en discusión y lo estamos planteando también desde la práctica y es el término de ayudantía. Pero pues un sinónimo que podemos plantearnos es acompañamiento. Es ustedes hacen un acompañamiento activo a ese docente titular, quien es el que debe estar presente el 100% del tiempo que usted esté ahí en el lugar de práctica.
Él es que orienta, el que está observándolo a usted, el que le puede dar como esos insumos, esa guía para que usted se oriente frente a qué actividades desarrollar. Entonces, primero y segundo de práctica tiene que ver eso, con la observación y con actividades de ayudar, de colaborar al docente titular. Usted todavía no formula ningún tipo de intervención pedagógica porque eso ya lo hacemos en el semestre 3 en adelante. Entonces, en el semestre 3 empezamos a identificar qué asunto pedagógico nos preocupa de lo que hemos observado y quisiéramos implementar. Recordemos que siempre esa guía lo hacemos leyendo ese contexto, por eso es importante que al inicio conozcamos el sitio de práctica, la población, los niños, las niñas, pero también la comunidad educativa en general, sus familias, los docentes, los directivos, bueno, todas las personas que están inmersas en ese ambiente educativo, con el fin de plantear alguna estrategia específica teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño o la niña y también acogiéndonos a la normatividad colombiana. Entonces ustedes ya saben que son los pilares de la educación inicial que nos dan esas orientaciones o esa ruta a seguir para poder plantear esas estrategias y las formulamos. Entonces desarrollamos un marco teórico teniendo en cuenta también el modelo pedagógico que queremos seguir. Eso nos da como las bases para tener una implementación sólida, ¿sí? Que está, digamos que encaminada o está asentada en una base teórica fuerte, que ya se ha hablado del tema, que no venimos aquí a experimentar porque sí o que no conocemos, o una colcha de retazos que haga un modelo tradicional pero lo que termino haciendo es una actividad experiencial, por ejemplo. Entonces, que todo tenga esa secuencia. Por eso empezamos en tercer semestre a formular ese plan de intervención pedagógica en el aula. Entonces nos planteamos un problema, hacemos un marco teórico, planteamos un objetivo general y unos específicos. Y la dejamos casi que lista para que al siguiente semestre, que se espera que es cuarto semestre, implementemos. Entonces, a través de un cronograma, nos generamos un cronograma de aplicación, miramos cuál es la población a la que va dirigida. Como son niños y niñas, necesitamos unos permisos especiales, entonces diligenciamos unos consentimientos informados en donde los padres y o cuidadores responsables de los niños nos avalan que podemos hacer la intervención, siempre teniendo en cuenta el tema de la confidencialidad, el buen trato, que la actividad es una actividad pedagógica que se ha realizado en otras oportunidades, que tiene un sustento teórico y que no vamos a llegar a infringir algún daño. Eso es lo que se espera en cuarto semestre. Si no lo hemos hecho, pues ahí lo vamos avanzando y vamos al mismo tiempo registrándolo en ese documento propuesta, para que en quinto semestre ya tengamos la recolección de los datos de esa actividad. Entonces evaluemos constantemente cómo nos fue, si los objetivos que se plantearon se alcanzaron, si la población logró ese aprendizaje puntual que usted quería lograr con esa intervención pedagógica, y poder socializar a la institución educativa de práctica y a nosotros en la universidad mediante alguna muestra que ya se les sugerirá a los que estén en quinto, socializar cómo les fue, cómo fue el resultado de esa intervención pedagógica. Digamos que esa es la apuesta. Recordemos que la universidad en la que usted está, la bandera principal es esa transformación social. Entonces, toda esa apuesta que usted tenga de intervención pedagógica en el aula busca esa la transformación social. Pero podemos hacerlo desde cosas muy puntuales que los niños y las niñas puedan alcanzar. Entonces, siempre, como les digo, respetando sus etapas de desarrollo, teniendo en cuenta el lineamiento de las políticas nacionales que nos orientan frente a la educación en la primera infancia, y también todo ese agregado conceptual y teórico que se ha desarrollado a través de la pedagogía infantil. Creo que esos elementos, y usted, su disposición, su carisma, su buen trato, su proyecto de vida que ha elegido como ser licenciado, pues está en juego
y esos elementos pues confluyen y puede tener éxito esa experiencia pedagógica. Y no siempre puede tener éxito, uno puede hacer una implementación de una estrategia y dice, bueno, con esta población observamos que no se alcanzó porque vemos que es esto y esto y esto. Y eso es rico también aprenderlo, porque no siempre nos vamos a dar palmaditas aquí que nos fue todo bien, al contrario, pues eso nos permite retroalimentar qué estuvo mal para poder como centrar allí el ojo investigativo y mirar cómo podemos mejorarlo. Eso en cuanto a cómo se espera que la práctica pedagógica surta un efecto positivo en usted, que logre adquirir esos conocimientos, experiencias y pues se vea obviamente reflejado en una nota cuantitativa que usted espera que a final de semestre tenga una nota satisfactoria. Y también para la universidad poder decir, bueno, tenemos estudiantes de práctica a lo largo del territorio, ya vamos a ver con la profesora Daisy dónde hacemos presencia y logramos transformación social. Profe, no sé si hay alguna claridad aparte del recorrido que hicimos, pero eso es en línea general es lo que esperamos en práctica. Exacto, no, me parece perfecto hasta el momento, profe Jenny. Exacto. De resaltar que hagan ustedes ese proceso de evaluación personal de su práctica pedagógica y qué aspectos ustedes pueden mejorar o cambiar y qué aspectos pueden seguir teniendo en cuenta para el próximo semestre. Perfecto, bien. Entonces recordemos que ustedes siguieron una ruta y es la ruta que hacen todos los estudiantes de práctica. Profe, pero si yo hice eso en práctica 1, ¿lo tengo que volver a hacer en práctica 2 y 3 y 4? Sí, señor. Sí, señora. Esa es la ruta que usted debe seguir siempre que inicie su práctica. Primero, afiliarse a la ARL. Por eso, en el primer mes de práctica dejamos un tiempo prudente para que ustedes diligenciaran un formulario con la información para que la universidad gestionara todo el tema de la aseguradora para ustedes. Importante es que ustedes no pueden hacer presencia en las instituciones educativas sin estar asegurados porque es de ley y tenemos que cumplirlo todos y todas. Luego de esa afiliación y ese aprobado, a ustedes se les colgó unas cartas que eran las cartas de inicio y finalización, ya las van a tener también, unas constancias de aceptación de ustedes en el lugar de práctica y un acta de compromiso para el desarrollo de la práctica profesional. Ahí entre paréntesis vemos que es individual porque podía ser que hay una persona sola en esa institución de práctica, pero también habían actas de compromiso de modo grupal porque hay varias personas presentando o haciendo su práctica en la misma institución. Entonces no hay ningún inconveniente. Y finalmente empezar a hacer toda la evidencia escrita a través de la bitácora con todos los recursos que según la práctica 1, 2, 3 o 4 se les fuera requiriendo. Entonces esa es la ruta que ustedes siempre van a seguir en lo que tiene que ver con su práctica. De pronto afinaremos algunas cosas, pero la esencia no cambia, para que lo tengan como en cuenta en ese sentido. Recordemos que la forma de distinguirnos fue el uniforme, algunos lo portaron muy bien, otros tenemos que seguirlo mejorando. Recordemos que vamos a un espacio de formación, por más cercanía que tengamos con nuestros docentes titulares o con los directivos de la institución donde hicimos nuestra práctica, nosotros vamos en un rol, ustedes van en un rol como estudiantes en práctica, o sea, licenciados en formación. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta las indicaciones que siempre se dieron desde el inicio de práctica y que hoy vemos que, bueno, en algunos hay que hacer algunas observaciones, algunas claridades y en los demás pues felicitarlo porque desde la bitácora hasta su presentación personal y su forma de tratar y el manejo de grupo fue exitoso. Bien, vamos a ver entonces una bitácora, solamente es un ejemplo para darles a ustedes como esas nociones de lo que encontramos ¿para qué? Para evaluarlos. Entonces son esas evidencias que es muy importante tenerlas. A ver si la vemos por acá. Se me subió, pero bueno, ahí está. Este separador nos envía en el separador 3 y 4. Entonces, bueno, está toda la identificación de la institución, la misión, la visión, ¿cierto? Esta estudiante pues lo hizo con un fondo muy académico, bonito, cada uno en su creatividad y en su originalidad lo podía plantear. La planta de personal, la describía también. Y luego venía cuarto separador.
que era precisamente subir lo que ya habían hecho. Entonces el primero es el instrumento de observación, que está la guía número 1. Ahí la tiene. Aquí nos haría falta el plano que debían dibujar. La caracterización de práctica. Entonces, las mismas preguntas que se hicieron en el formulario, que les solicité que las pasaran también. Ahí está. Esa es la evidencia, efectivamente, que ustedes trabajaron según los lineamientos que se dieron. Esta es una tarea que nos dieron desde práctica 2, por ejemplo. Entonces, retroalimentar al estudiante que presentó el trabajo, decirlo que lo hizo muy bien, lo hizo siguiendo casi todas las indicaciones, solo faltó el plano, pero es un ejercicio bonito y ahí está, en su carpeta. Entonces, yo no tengo la posibilidad de verlo físicamente, nosotros no lo tenemos, pero al ver estos archivos nos damos una idea de lo que ustedes desarrollaron en sus sitios de práctica. Profe, eso es como en generalidad, digamos, de demostrar lo que se adquirió para práctica 1, 2, 3 y 4 y una retroalimentación corta de un trabajo. Ya entonces seguimos con la parte de la caracterización muy importante. Bueno, entonces teniendo en cuenta la caracterización que se desarrolló con cada una de las instituciones educativas con las que en donde ustedes desarrollan su práctica pedagógica, pues esas caracterizaciones a nosotros nos arrojan unos resultados generales, que son las que les voy a presentar a continuación. Entonces, para que ustedes también se hagan una idea de no solamente el nivel de práctica que ustedes están, sino es a nivel general, práctica 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos aquí una información general de las instituciones educativas donde ustedes se desempeñaron como practicantes. Entonces tenemos acá que desde el enfoque polimodal que maneja la universidad, el programa de pedagogía y licenciatura en pedagogía infantil logró atender a nivel nacional a 114 municipios en 32 departamentos. Ustedes están ubicados a nivel nacional, teniendo mayor presencia en los departamentos de Córdoba, Santander, Valle del Cauca y el departamento del Bolívar. Entonces, en esos departamentos son donde hay, digamos que más estudiantes desempeñando su práctica pedagógica y tenemos presencia, pues obviamente en los demás departamentos, en los otros 32 departamentos. Bueno, asimismo el tipo de instituciones a los que ustedes están atendiendo en práctica pedagógica son tanto de carácter privado como urbano y atienden tanto en el sector, carácter privado y público y atendiendo sector urbano y rural, teniendo en cuenta que hay sobre todo más presencia de practicantes en instituciones de carácter público en el sector urbano. Esto sin de pronto dejar a un lado que la presencia de practicantes en las zonas rurales, en las instituciones tanto públicas y privadas de esta zona, es importante y ha tenido una muy buena acogida por parte de las instituciones educativas de esos sectores. Bueno, pasamos entonces acá al apoyo estatal o interinstitucional que cada una de esas instituciones tiene de parte de ICBF o de la empresa privada o de las alcaldías y las gobernaciones o algunas instituciones que refirieron que no tienen ningún tipo de apoyo, que en especial pues son las instituciones privadas. Hay un 3% de instituciones privadas que nos refieren que no reciben ningún tipo de apoyo o acompañamiento de alguna de estas entidades. Vemos que el mayor apoyo que se brinda es de parte de la gobernación y la alcaldía con un casi 60%. Muchos de los que trabajan en alianza con ICBF y que operan a través de entidades administrativas tienen un 32%, que es un número considerable, y una parte que es un 3% que apoyan las empresas privadas a esas instituciones educativas. Pasamos entonces ya a la práctica pedagógica de ustedes como tal. Entonces, en general, pues tenemos nosotros 304 estudiantes divididos en las 4 prácticas. De esta manera, en práctica 1 tenemos un 55%, en práctica 2 un 37%, en práctica 3 un 1% y en práctica 4 un 7% el total de los estudiantes.
Entonces, dentro de esta práctica pedagógica que se atiende en esos 32 departamentos, en esos 114 municipios, ustedes están atendiendo a más de 3.000 niños y niñas de primera infancia. Lo que nos arroja la caracterización también es que es prácticamente un 50% de niños y un 50% de niñas. Entonces, ahí estaría como equitativo la atención respecto al género. En relación al nivel de formación de sus docentes titulares, que están siempre acompañándolos el 100% de sus prácticas, el nivel de formación de ellos nos arroja que el 54%, es decir, la mayoría de ellos son profesionales. Hay un 30% que son técnicos, hay un 9% que son tecnólogos y un 7% que cuentan con maestría. Pasamos a la parte de caracterización física y sociocultural de las instituciones de práctica donde ustedes desarrollan sus labores académicas y de formación. Bueno, entonces teniendo en cuenta que ustedes atienden tanto al sector público como el privado, al rural y el urbano, las características generales de las instituciones en un 100%, o un 99% más bien, cuentan con esa infraestructura y esos espacios adecuados para que ustedes desarrollen su práctica pedagógica y para la atención de los niños y niñas de primera infancia. Entonces, estas instituciones en general cuentan con salones amplios, con una cocina, con un comedor, con un patio, con zonas verdes, con un parque infantil en general, porque pues obviamente hay instituciones que de pronto tienen un pasillo en vez de patio o comparten la zona verde con el salón comunal, etcétera. Pero en general digamos que son espacios adecuados. Estos espacios son iluminados, ventilados, hay decoración pues en relación a la formación de los niños. También allí en esos jardines se encuentran las rutas de atención para casos de emergencia, todo lo que tiene que ver con la misión y la visión de las instituciones educativas. Entonces podemos decir que en general pues ustedes están en unos espacios adecuados, tanto para que ustedes desarrollen su práctica como para que esos sitios atiendan a los niños y las niñas. En relación a las instituciones donde ustedes están presentando su práctica pedagógica, como ya nos lo mencionaba la profesora Nidia, pues ustedes están asistiendo, algunos atienden a centros de desarrollo infantil, a los CDIs, otros están en jardines infantiles, hay otros que están en colegios que atienden pues preescolar, primaria y secundaria, pero obviamente ustedes se enfocan en la parte de preescolar. Asimismo hay compañeros, estudiantes que atienden, hacen su práctica pedagógica en los FAMIS o con la modalidad familiar que atiende también a veces ICBF o algunos operadores. Hay otros estudiantes, más o menos un 2%, que atienden su práctica pedagógica en instituciones que atienden a niños con condiciones específicas de discapacidad. Entonces, estas instituciones también adecúan sus espacios, asimismo ajustan su currículo para atender a la población en condición de discapacidad, dependiendo de las necesidades de estos niños. También se dio cuenta de que las instituciones donde ustedes desarrollan su práctica pedagógica cuentan con el personal apropiado para la atención de los niños, es decir, docentes y un equipo interdisciplinario que en el caso de los CDIs cuentan con la docente, auxiliar docente, un coordinador, un apoyo en salud y nutrición, un apoyo psicosocial, un auxiliar administrativo. Cuentan también con una ecónoma, en el caso de los jardines que ofrecen alimentación a los niños, que casi siempre es gratuita, y también un personal de servicios generales. Entonces podemos decir que también a nivel de talento humano, pues las instituciones están aptas para prestar ese servicio a los niños y niñas, y pues obviamente de los que ustedes también pueden tener una realimentación del trabajo que ellos desarrollan. Bueno, pasamos entonces a también estas características en relación a la infraestructura de las instituciones de práctica. Tenemos en cuenta que algunas de ellas cuentan con
con servicios y otras no, pero en general casi un 100% de ellas cuentan con el servicio eléctrico, que es pues la luz, el 83% con el agua potable, y digamos que en un rango de un 60% teléfono, internet y gas, 60% de las instituciones caracterizadas, es decir que más o menos un 40% de las 40% de las instituciones no cuentan aún con teléfono, internet y gas. Alcantarillado tenemos que cuentan con un 76%. Asimismo, desde el enfoque diferencial se atiende a diferentes poblaciones, dentro de las cuales en la caracterización se nos arroja que hay población en condición de desplazamiento, víctimas del conflicto armado, campesinos, palenqueros, raizales, rum, indígenas y afrodescendientes, que atienden ustedes dentro de su práctica pedagógica, teniendo mayor presencia en las instituciones las personas en condición de desplazamiento y víctimas del conflicto armado. Asimismo, hay unos riesgos a los que las instituciones están, digamos que propensas, dependiendo de las zonas en las que están. Entonces, ahí nos comentaban que hay riesgo de contaminación, de avalancha, de inundación, de robo, de bandas criminales, venta y consumo de sustancias psicoactivas y presencia de grupos armados, teniendo mayor incidencia o mayor afectación a las instituciones, la venta y consumo de sustancias psicoactivas y los robos. También algunas instituciones nos mencionaban que por estar muy cercanos a las vías de tránsito, a las vías públicas donde transitan muchos vehículos, pues también estaban en riesgo de accidente. Entonces es importante dentro de esta caracterización que nosotros también, pues nosotros lo tuvimos en cuenta. Bueno, a grosso modo, pues esta es una caracterización de los sitios de práctica donde ustedes han pues hecho sus labores. Son unas instituciones que, como lo decíamos con la profe Jenny, a través del contacto telefónico que se ha tenido con algunas de las instituciones, han tenido unas buenas referencias de ustedes y ustedes han tenido buena acogencia en las instituciones de práctica. Es importante, como yo siempre les menciono, que dejen las puertas abiertas para el próximo semestre o a futuro, de pronto un trabajo, que ustedes tengan una puerta abierta para laborar o para continuar con su práctica pedagógica dentro de estas instituciones educativas. ¿Sí? Exactamente, entonces les agradecemos a todos los estudiantes que participaron porque gracias a ustedes logramos darnos esta visión y presentarles a ustedes cómo estamos y quiénes son ustedes también a través de la práctica pedagógica. Profe, muchas gracias. Nos encontramos la próxima sesión y ya nos despedimos porque es nuestra última sesión. Que tengan buen día. Hasta luego.